idea. Por eso digo, el hombre puede pensar en miles de cosas, pero eso no quiere decir que esas miles de cosas existen. Entonces, si existe Dios, existe pues Superman, Tom y Jerry, existen todos ellos. Y no es así. Jaime, una pregunta de un libertario. El libertario que en el TikTok dice, si Dios existe como idea, así sea abstracto, ¿no sale de la materia lo abstracto? Es que Dios existe como idea, pero esa idea, para poder demostrarla, tenemos que observarla. Si no puedes observar tu idea, simplemente esa idea pasa a ser una cuestión abstracta. Un aplauso a Lord Jaime. Aplauso. Bien. Vamos a empezar ya. Tenemos una pregunta atrás, por favor. Un momentito para el libro porque no se escucha. Hola. Buenas noches a todos. Auditorio lleno, compañeros. Auditorio Mi lleno. pregunta es, ¿crees que la ciencia y la religión son compatibles? ¿Por qué? No son compatibles, porque la religión es producto del ser. Marx no niega la religión, Marx no niega a Dios, porque si Marx niega a Dios, es creyente. Si Marx niega la religión, sería religioso. Marx niega a los hombres filósofos que hablan de Dios, a los hombres filósofos que hablan de la religión. Jaime, la última pregunta. Acá está preguntando qué es ideología. ¿Qué es ideología? Es un sistema de ideas que se refleja en la mente del hombre, sus relaciones materiales de existencia, y que éste la proyecta a un determinado objetivo de desarrollo social. Una pregunta ahí, ¿sí? Fuerte, en todo caso, acércate a... Llévale el micro, por favor. Buenas noches a todos. A ver, el maestro Jaime, ¿el hombre hace ideas abstractas? ¿Será porque es necesario? Por supuesto, toda idea es necesaria. Una para esclarecernos y otra para confundirnos. Ya está, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, antes de continuar, recordar que este evento está siendo organizado por la Secretaría de Organizaciones Sociales en conjunto con la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y de Salud. Bien, estamos esperando simplemente la llegada de uno de los expositores, ¿sí? Ya. Entonces vamos a dar inicio. Primero, pedirles a todos los asistentes las disculpas del caso porque estábamos esperando a un expositor. Lamentablemente parece que por problemas personales no puede llegar o está por llegar, nos avisan. ¿Sí? Sí, bueno, ya, entonces vamos a empezar ya con la primera parte. Muchas gracias, señor Jaime. Un aplauso, por favor. Sí, tome asiento, por favor, Jaime. En la última, bueno, en la cuarta parte de nuestro debate, el profesor Jaime va a hacer preguntas a los expositores. Vamos a entonces empezar. ¿Ya llegó? Bueno, que pase. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar así inicio con la primera parte del debate. Va a ser la presentación, 2 minutos por cada uno de ellos. Empezamos entonces así con el compañero, ¿sí? El compañero Borja. Ya, a ver si le puede dar el micrófono. Así es. Entonces, 2 minutos, compañero, para la primera parte, que es
una breve presentación. Sí, solamente para ir dando dinamismo al evento. Bien, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es, en realidad me conocen como Borja, mi nombre es Giancarlos. Soy profesor de filosofía y de literatura de colegio secundaria. Sí, bueno, hoy día he venido a intercambiar ideas, a dialogar, a contraponer algunas ideas en torno a este tema muy interesante, ¿no? Que siempre está en boga constantemente. No sé si ustedes revisan las redes sociales, ¿sí? Es un tema muy álgido, candente y que genera muchas disputas, ¿no? Yo voy a tratar de matizar este tipo de cosas desde una perspectiva mucho más filosófica, ¿sí? Porque la filosofía sí tiene mucho que decir a este respecto. Eso sería todo por mi primera intervención. Muchas gracias. Vamos con... Sí, adelante, Anthony. Vamos a darle la palabra a Anthony, primero que Llegó el su invitado saludo. Anthony Lastra. Los expositores hoy día son Giancarlos, Anthony y Aníbal, los que van a hacer las exposiciones. Bien, entonces empezamos, seguimos con la primera parte. Adelante, Anthony, 2 minutos para que pueda hacer una presentación bastante genérica. Adelante. Ok, ¿cómo están, hermanos, compatriotas? Que estén bien cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Quiero pedir disculpas, sino que había tenido un percance familiar. Le comenté aquí a Andrés, no iba a estar aquí el día de hoy porque ustedes saben que a veces cuando hay temas personales, a veces no vamos a poder participar, pero gracias a Dios ya se ha solucionado y hemos hecho aquí el esfuerzo para estar con cada uno de ustedes, que es muy importante poder seguir aprendiendo cada uno de nosotros y compartiendo los dones y talentos que tenemos. Bueno, soy pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, tengo un bachiller en teología, soy teólogo, también conciliador extrajudicial y algunas personas ya nos conocen que también somos un luchador social y vamos a defender siempre al pueblo contra la tiranía, contra la corrupción y vamos a seguir así siempre en ese camino como Cristo, el Señor Jesús, que luchó contra la corrupción y venció a la corrupción de su tiempo. Muchas gracias, compatriotas. Bien, ya que Anthony acaba de llegar, voy a nuevamente a seguir el orden del debate. Bueno, primero va a ser la presentación 2 minutos, la segunda parte va a ser la argumentación de apertura de 4 minutos por cada ponente, la tercera parte son 3 minutos en la que cada uno va a hacer una repregunta o afianzar lo que hablaron o expusieron en la primera parte, y en la cuarta van a ir las preguntas del señor Jaime y también del público. Bien, entonces seguimos con Aníbal. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Lamento muchísimo la demora que hemos tenido porque la verdad es una falta de respeto tanto para los ponentes que estamos aquí desde muy temprano como para el público. No debe tolerarse semejante tardanza. Debimos haber empezado a las 5:30 y son como las 6, 7 de la noche, ¿no? Pero bueno, en fin. Nada más eso, yo creo que no necesito más presentación de mi parte porque ya la mayoría me conoce, así que sería redundante seguir presentándome. Eso es todo. Gracias. Bien, sin más preámbulo, vamos a la segunda parte del debate. 4 minutos por cada uno de ellos. Va a comenzar el compañero Anthony haciendo sus exposición de sus argumentos por 4 minutos. Adelante, Anthony. Ok. Bueno, hermanos, avísame por favor. Gracias. Ok. Bueno, hermanos, este tema es un tema en realidad muy importante para cada uno de nosotros, en lo cual el tema de hoy es que si hay un creador o no. Entonces, este tema lo vamos a ir desarrollando de la siguiente manera, ¿no? Primero quiero hacer esta introducción que la fe en el Creador no se impone,
se propone, se enseña. Vemos el Señor Jesucristo en los 4 evangelios que describen al Jesús histórico, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él llevó el mensaje de las buenas nuevas, las enseñanzas, y Jesús jamás impuso que alguien lo escuchara, o Jesús jamás impuso que alguien le siguiera. Quien quería seguirle, le seguía, y quien no quería, no le seguía. ¿Por qué inicio con esta presentación? Porque sé que después se va a querer manifestar que nosotros imponemos la fe, imponemos la religión, o imponemos que hay un creador o no. No, nosotros no imponemos, proponemos, enseñamos, y ya cada persona sacará su propia conclusión, tomará su propia decisión. La fe no se impone, se propone. Entonces, basado en esa introducción, quiero iniciar que hubo un hombre llamado Isaac Newton, que fue uno de los inventores del cálculo de la diferencia integral y estableció las leyes de la mecánica clásica. Este hombre dijo esta frase en uno de sus volúmenes. Gracias. Este hermosísimo sistema del Sol, planetas y cometas solo pudo originarse por el designio y el dominio de un ser inteligente y poderoso. También dijo, la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién puso en movimiento a los planetas. Después, Werner Heisenberg, que fue conocido físico teórico alemán, que vivió entre el año 1901 y 1976, dijo lo siguiente: la primera cosa que debemos hacer es reconocer que la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios. La ciencia no puede negar la existencia de Dios, porque la ciencia no puede tratar con cuestiones metafísicas. Entonces, también hay lo que es algo muy importante que se conoce como la postura de la tetera. ¿Qué quiere decir esta postura? De que las personas que van a argumentar en este momento van a tener que probar por qué no hay un creador, porque también ellos tienen la carga de la prueba de decir por qué no hay un creador, y van a tener que fundamentar y argumentar. Aquí le hemos dado 2 científicos que fueron usados aquí para de que plantearon que sí hay un Dios, y lo fundamentaron en los volúmenes y en los escritos que ellos han hecho. Entonces, basado en esta argumentación, también encontramos que el mismo Darwin, que es muy reconocido por algunos compañeros ateos, miren lo que dijo Darwin también en uno de sus volúmenes. Dijo, no veo ninguna buena razón para que las opiniones que he expresado en este volumen deban sacudir las creencias religiosas de nadie. Él mismo manifiesta que no hay ninguna razón buena como para que se pueda sacudir las religiones o las creencias de las personas, porque en algún momento él fue creyente. Y voy a cerrar con Robert Boyle, que fue el que estudió el efecto de la presión sobre el volumen de los gases, que él dice, creo que hay un Dios y que Él es el creador de todo lo que existe. Después, en mi siguiente participación, le voy a fundamentar la ley de la causalidad, que ustedes son inteligentes compatriotas y lo deben conocer. Y vamos a ir argumentando también con la teología. Muchas gracias, compatriotas. Bien. Agradecer a Anthony por su participación en esta primera parte, seguido del compañero Giancarlos. 4 minutos. Bien, quiero empezar mi disertación con una pequeña digresión, porque a lo que más o menos ha estado aludiendo el señor Jaime Verástegui, ¿no? Al principio o podría decir así, Dios tiene realidad ontológica, existe, pero es producto de las relaciones materiales de producción. Ojo, no está negando la existencia de Dios. Está diciendo que Dios existe, que tiene un estatus ontológico, probablemente, pero es que es producto de las relaciones materiales de producción. Si Dios es creado por las relaciones materiales de producción. Pero así como las relaciones materiales de producción han creado a Dios, bueno, los seres humanos también podrían vivir sin depender de Dios.
creando otro tipo de mundo. Ese es el tipo de discurso que más o menos, yo siempre digo esto, miren, a mí no me cuentan estas historietas, yo me lo sé de cabo a rabo. Yo siempre digo, esto posiblemente, nótense el énfasis que pongo en lo posiblemente, porque él nunca escribió algo directo y sistemático. Es lo que posiblemente él podría haber argumentado. Porque de hecho, lo que él trató toda su vida, 20 años de su vida, muriendo los 2 hijos de él, fue El Capital, un tratado de economía política o de crítica a la economía política. Y en la crítica de la economía política no habla ni un ápice de Dios. ¿Sí? Segundo, esto por un lado. Tercero, yo soy muy en contra, corrigiendo lo que he dicho primero, yo estoy muy en contra de estas discusiones en torno a si existe o no Dios y poniendo como criterio de verosimilitud o como juez a la ciencia. En este diálogo de sordos están metidos los creyentes y los ateos. Los creyentes quieren demostrar científicamente o tener argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios, y los ateos también a su vez dicen no se puede demostrar la existencia de Dios desde los criterios científicos. Acá hay una trampa que los creyentes no se dan cuenta, que se pone como juez y parte a la ciencia de un hecho que todas las religiones antiguas la consideraron como que todas las religiones antiguas la consideraron como una experiencia transempírica, que es básicamente en algún punto lo que dijo Anthony Lastra, que no se puede demostrar metafísicamente la existencia de Dios con método científico, por Dios. Entonces llegamos a una discusión realmente etérea, inútil. No. Como ya me falta poco, ¿sí? En mi siguiente intervención voy a matizar algo que es muy importante. Yo creo que los debates en torno a la existencia o la inexistencia de Dios en la actualidad son paupérrimas. Son paupérrimas porque su núcleo central sobre la discusión de Dios está en la modernidad. Y eso es lo que voy a tocar en mi siguiente intervención. Ya, listo. Gracias, Carlos. Bien, ahora vamos con los 4 minutos de Aníbal. Adelante, Aníbal. Bien, una salvedad acerca de Gramsci y de Lukács. Es mentira que Gramsci y Lukács se opusieran a la URSS, eso es un error bastante común en los marxólogos y no en los marxistas. Repito, hay que leer adecuadamente a Gramsci los textos donde Gramsci, de hecho, se afirma en la posición de Lenin y por lo tanto en los fundamentos principales y primarios de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso para hacer la salvedad de otro tema que no es en realidad el tema del debate. Empecemos con, primero, un argumento marxista a esta cuestión que de hecho lo ha desarrollado interesantemente aquí Borja. ¿No? Precisamente para los marxistas, Dios solamente es una creación producto de las relaciones sociales, es una idea que nace de las relaciones de producción. ¿Podemos esto rastrearlo históricamente? Sí, podemos. Las primeras formas de divinidad, ¿no? Las primeras formas de religiosidad están siempre marcadas por calendarios de agricultura. Ahí podemos ver que la idea de Dios viene de la necesidad de cosechar, sembrar, etc. Ahí vemos una relación netamente social. O sea, Dios es producto de las relaciones materiales sociales del ser humano. Ahora, esto sería el argumento que yo como marxista debería encasillarme y de ahí no podría moverme. Y por lo tanto, aquí uno de los contertulios, el pastor, se quedaría sin argumentos porque no habría debate ya a partir de ello. Si partimos simplemente de que Dios es una creación humana producto de sus relaciones sociales, bueno, su ontología, su epistemología y todo lo demás desaparecería. Sin embargo, voy a ser buena gente y voy a medio seguirle el juego aquí al pastor presente. Y para ello voy a citar la crítica de la razón pura de Immanuel Kant en su introducción, en el prólogo a la primera edición,
Kant dice una cosa muy interesante respondiéndole la idea de la metafísica aquí al pastor presente. Hubo un tiempo en que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias, y si se toma el deseo por la realidad, bien merecería este honroso título, dice Kant. Es decir, si se tomara la fantasía por la realidad, si se tomara la imaginación de los amantes de la metafísica como algo real, entonces sí, la metafísica sería en efecto una cosa muy, muy importante. Pero como dice Kant, eso es solamente la imaginación de los que hacen metafísica, no es la realidad. Citándole el prólogo de la primera edición de la Crítica de la Razón Pura de Kant. Ahora, yo sí me voy a oponer a algo que ha hecho lastra aquí el día de hoy, que es precisamente la idea de decir, bueno, Newton dijo que él era creyente, Darwin dijo que él era creyente, y tantos científicos dicen que son creyentes. Bueno, lo que digan o lo que dejen de decir es irrelevante, completa e íntegramente irrelevante, porque lo único que podría probar que Dios existe es una evidencia empírica material. Ni siquiera desde Marx, ¿no? Aquí tengo a Hume, que también lo voy a usar. Hume diría que todo conocimiento parte de la experiencia sensible. Bueno, ¿cuál es la experiencia sensible de Dios? Que me la pruebe, ¿no? Ahora, puede existir gente, científicos creyentes, científicos ateos, filósofos creyentes, filósofos ateos, marxistas creyentes, marxistas ateos, es irrelevante. ¿Dónde está la evidencia de que Dios existe? Porque lo dijo Newton, ¿es verdad? No, señores. La ciencia no opera porque lo dijo. Opera en base a la evidencia que se puede presentar al respecto. Y aquí me parece que Lastra se presentó como teólogo, entonces yo espero de verdad que sus próximos argumentos no sean los científicos tales creían en Dios, sino que me fundamente, por ejemplo, las vías de Tomás de Aquino, que voy a ir poniéndole un poco de picante a este asunto. Si él va a usar teología, va a usar teología católica, porque los católicos hacen teología, pero él es pastor evangélico. O sea, él va a tener que subsumirse a los tratados de Santo Tomás y no a su pensamiento interpretativo de la Biblia, porque eso es hacer teología. Lo otro es hablar de fe y dogmas de fe, y bueno, si queremos hablar de fe, podemos hablar, no sé, de la selección peruana y de la fe que el pueblo le tiene a ver si va a ganar un mundial o no. Eso también es fe, ¿no? Pero vamos a cuestiones más concretas. Bien, tiempo. Vamos a darle nuevamente 3 minutos a cada uno de los profesores. Palmas, gracias. 3 minutos, nuevamente empieza Anthony. ¿Tú quieres empezar ahora? No, son 3. Sí, adelante por favor con Anthony. Empezamos con Anthony. Ok, avísame por favor. Empezamos de una vez. Ya. Ok, bueno, voy a intentar mantener la armonía, no la calentura. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, que algunas son ciertas, pero otras no son ciertas. Por ejemplo, él dice lo que dijo Kant, ¿no? Dice el tema de la metafísica. También manifestó de que yo he citado a algunos científicos creyentes como fuentes infalibles. Yo en ningún momento dije que ellos son fuentes infalibles, ahí está en la grabación. Solamente dije que en sus escritos y en sus volúmenes ellos manifiestan que son creyentes y hay argumentos donde ellos ponen por qué son creyentes. Ahora, los argumentos que ellos plantearon, por eso que muchos de ellos tienen reconocimientos, porque sus argumentos en temas de la ciencia sí son creíbles y hoy en día muchos de nosotros lo utilizamos y lo practicamos, pero ¿por qué cuando ellos plantean que sí hay un creador, por qué no es creíble? O sea, hágase esa pregunta, es como decir, acepto
un planteamiento científico que él enseñó y se enseña en las escuelas, pero cuando él también fundamenta por qué hay un creador, eso sí no lo acepto, solamente por eso hemos citado. Ahora, también Aníbal muestra de una otra manera como que en la ciencia hay una infalibilidad, porque él dice todo se tiene que probar a través de la ciencia, pero ustedes pueden buscar sus declaraciones de Aníbal cuando en el tema de la homosexualidad, por ejemplo, él ha dicho que uno puede nacer siendo homosexual, pero no ha sido probado científicamente que tú naces siendo homosexual. Hasta hoy en día eso es un debate. Entonces, de la misma forma que él levanta muñecos de paja y crea imaginaciones en su mente, también lo podemos hacer aquí. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer Jaime, lo puede hacer Borja, usted también puede hacerlo. Entonces hay que ser serios, queridos compatriotas. Ahora, también nosotros debemos entender que ahorita yo voy a fundamentar con la Biblia, porque yo no tengo ningún papa, mi única autoridad es Dios. Entonces, para que me venga a dar órdenes que yo voy a plantear y que yo voy a hacer y cómo se va a llevar el debate, lo que quiero plantear es que en la ciencia también ha habido errores. Por ejemplo, miren, Aristóteles, este filósofo griego, que fue una figura influyente en la ciencia antigua, que tuvo ideas sobre física, la astronomía y biología, que se dominó el pensamiento científico durante muchos años. Si usted y yo hubiéramos vivido en esos tiempos, hubiéramos creído los planteamientos que Aristóteles planteó. Pero miren, más adelante se levantó Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, quienes demostraron que la Tierra no era el centro del universo, y se cambió la cosmovisión que se tenía en ese tiempo. Inclusive también Luis Pasteur, que sus descubrimientos sobre la pasteurización y la teoría de los gérmenes revolucionaron la medicina, pero tiempo después Robert Koch hizo importantes contribuciones al identificar bacterias específicas como causantes de enfermedades. ¿Qué le trato de decir con esto, queridos compatriotas? Que aún la misma ciencia, para hacer una distinción, en un tiempo determinado plantearon sus tesis, plantearon sus ideologías en aquel momento. Hubo un pueblo en ese momento que creyó eso, que adoptó. Ustedes, si hubieran estado en ese tiempo, formaron a sus hijos en ese sistema que había en ese tiempo. Pero 500 años después se levantó otro hombre, hizo otra descubrición, y eso de 500 años atrás quedó nulo. Entonces, eso significa que la ciencia también tiene errores, también tiene equivocaciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La palabra de Dios, ahora sí, para darle Biblia, en Génesis 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, yo creo eso completamente. Ahora, yo no creo eso por fe. De la misma forma que cuando usted ama a su esposa o ama a su hijo, también de una otra manera usted no puede ver el amor, pero cree por fe que existe. Y con esto cierro: cuando envía a su niño a la escuela, o cuando usted se va a un lugar, o aún cuando alimenta a sus hijos con la comida, usted tiene una fe de que ese alimento que le está dando no tiene ningún mal para que él se lo pueda comer. Y en mi siguiente intervención voy a fundamentar qué es la fe. Muchas gracias. Bien, gracias, Anthony. Vamos con Giancarlos. Adelante, por favor. Listo, empezamos. Ojo, no se dejen embocar. Gramsci y Lucas no estaban en contra de la idea de comunismo. Por supuesto que sí, ellos estaban a favor de eso. Sí. Lo que yo he dicho que discrepaba es en torno al materialismo dialéctico. Y no solo materialismo dialéctico, que es lo que implantaba la URSS, sino también la concepción más o menos mecanicista que tenían sobre el materialismo histórico. Tanto Gramsci como Lukács se levantan contra esa interpretación de la URSS. Ahora bien, Lukács, ¿ustedes sabían que Lukács publicó todas sus obras con el cuchillo entre los dientes por tener cuidado que la URSS no se lo comiera, así como a David Razianov se lo comió aventándole a los gulags? Ojo, no se dejen engañar. Solamente cito, yo, de nuevo, trato siempre en mis intervenciones, cuando hablo de ese tema de Dios, digo: chicos,
¿Queremos estar a favor o queremos estar en contra de Dios? Los debates que en la actualidad hay en torno a ello, tanto de teólogos creyentes que afirman la existencia de Dios, como los ateos abstractos como Dawkins, ¿sí? Es una discusión etérea, superficial. Vayamos a la época de la modernidad, de los que están en contra y que no son ateos, algunos deístas, como Voltaire, críticos de Leibniz, que él sí era un deísta, críticos de Leibniz, ¿sí? El Cándido, de una obra magistral como el Cándido, donde se burla ¿cómo se llama?, de Leibniz, ¿sí? De Voltaire, de Pierre Bayle, ¿sí? Alguien muy con mucha afinidad sobre las ideas de Spinoza. ¿Por qué digo todo esto? Porque en buena cuenta la discusión filosófica en torno a la existencia de Dios, yo creo que lo va a dar muy bien Immanuel Kant. Immanuel Kant, en su dialéctica trascendental, ahí en ese libro donde Aníbal tiene a la mano, en su dialéctica trascendental, hablando sobre el alma, si el alma inmortal existe, hablando si el mundo como totalidad existe, y hablando si Dios como totalidad existe. Bueno, en dialéctica trascendental, en los ideales de la razón pura, que es donde toca el tema de Dios, y en contra de los argumentos sobre la prueba de la existencia de Dios. Acá voy a atacar dos, a los creyentes y a los ateos. ¿Por qué? Kant critica que se pueda probar la existencia de Dios, y ahí se han cogido varios ateos contemporáneos, ustedes busquen, ¿eh? Kant critica que se pueda probar la existencia de Dios, pero ojo, eso no quiere decir para Kant que no haya Dios. Chuta, borra, ¿qué me estás diciendo? Lo que critica Kant es que a Dios se lo pueda cosificar y se lo pueda probar como diciendo hay una jirafa en medio del parque. No, pues. Y critica, ¿sí?, el núcleo de las 5 vías de Tomás de Aquino y la prueba ontológica de San Anselmo, y se va contra Descartes. Yo siempre digo a mis alumnos, chicos, estas pruebas contra la existencia de Dios, Descartes, San Anselmo, pero yo no creo que Leibniz, Leibniz es mucho más denso. Pero a lo que voy, no quiere decir que no haya Dios, y ese es el problema uno. No se puede demostrar la existencia de Dios, dos, contra los creyentes. Y contra los ateos abstractos, eso no quiere decir que no haya Dios, porque todo el ateísmo y el debate teológico del ateísmo gira en torno a un neocantismo tonto, ¿sí?, y un ateísmo abstracto. Kant, en la crítica de la razón práctica, su segundo libro, lo que hace es postular la existencia de Dios para que haya sentido a la práctica social, para que tenga sentido. Porque si no, decaemos en lo que ha decaído todo la filosofía y el pensamiento contemporáneo, pues, que son más o menos nietzscheanos, en esencia. ¿Sí? Contra esas dos ideas, yo creo que en buena cuenta uno puede nutrirse mejor de este debate leyendo a Kant, leyendo a los filósofos. Y esto de acá. Yo sé que Aníbal va a traerme a colación a Hume. No lo hagas. No lo hagas. Te pido por favor que no lo hagas. Si es que no has leído bien a Hume, no lo hagas. Porque sí, Hume dice que todo el conocimiento proviene de la experiencia. Pero hasta Hume sabía que había problemas en torno a fundamentar la lógica, en torno a fundamentar la matemática. Y hasta él mismo dice, ahí tenemos ciertos problemas. No lo hagas. Tiempo. Bien, a mí... Empezamos con Aníbal nuevamente. Ok. A mí me parece que voy a tener que llevar dos debates paralelos, ¿no? Por un lado, la discusión mínima sobre
sobre Gramsci y sobre Lukács, que tal vez se lo propongo en vivo aquí a Borja, podamos tocarlo en un debate más concreto sobre específicamente la ortodoxia tanto de Gramsci como de Lukács. Pero yo repito que lo que ha dicho Borja es su perspectiva y la perspectiva de los marxólogos, pero no está probado. No hay una prueba histórica real de eso más que mera propaganda antisoviética. Pero regresando al tema, y primero vamos a empezar con Lastra. A mí me parece muy gracioso que Lastra haya criticado a Aristóteles y a la ciencia, porque es un error. Porque el principio de causalidad, la idea del motor inmóvil, que seguramente él dice que es teólogo, lo debe conocer muy bien, viene de Aristóteles, reformulada y pulida después por Tomás de Aquino. Por eso le dije que se iba a tener que fundamentar, le guste o no, en la teología de Aquino. Y si él no, bueno, él desconoce, de repente dice, no, yo no me fundamento en Aquino, me fundamento en mi propio razonamiento. Pero aún así él quisiera decir que se fundamente en su propio razonamiento. La idea de causalidad es aristotélica. Entonces, si él dice que Aristóteles se equivocó, bueno, también se equivocó en la idea de causalidad y posiblemente lo haya hecho. Ahora, respondiéndole tanto a Borja como aquí al pastor, por supuesto que Hume reconoce que hay ciertos problemas con la lógica, las matemáticas y demás, que no lo he negado. No podemos pensar que el pensamiento puro de un filósofo, además, como Hume o Kant o todos los anteriores al propio Marx, son completamente correctos. Hay deficiencias en su método de análisis, eso no lo he negado. Pero hay muchas cosas rescatables de ello. Y eso es lo que yo pretendo hacer el día de hoy. Ahora, se ha hablado de amor por parte de aquí, de Lastra, ¿no? Y ha dicho la fe por amor. Yo me pregunto de nuevo, ¿quién le ha dicho que uno le da de comer a sus hijos por fe, confiando en que el producto no está malogrado? No, yo sí tengo sobrinos, cuando les compro comida veo la fecha de vencimiento. No se los doy por fe. No, yo creo que el pastor no sabe lo que es fe y me sorprende mucho porque él es pastor. Y a mí también me gustaría que este debate, más allá de la simplona teología cristiana, se elevara un poco más, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué es Dios? ¿No? Podemos empezar preguntándonos esto para que este debate sobre teología y metafísica sea un poquito más interesante, ¿no? Tal vez el postulado, como ha dicho acá Borja, Javier, de otros autores, ¿no? Tal vez Spinoza, me gusta mucho la idea de Dios de Spinoza. Tal vez podríamos debatir de esa idea de Dios como substancia del mundo, ¿no? Pero bueno, no sé si acá el teólogo está preparado para debatir sobre Dios como substancia, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Ahora, hay una cuestión que sí me gustaría hacer de corrección sobre Kant. Más que Kant, en la crítica a la razón pura, diga que Dios no se puede probar, es lo que no se puede conocer de Dios. La pregunta máxima de la formulación kantiana en la crítica a la razón pura es ¿qué podemos conocer realmente? Eso es lo que se pregunta la crítica a la razón pura. ¿Qué es posible conocer? Por eso la diferenciación entre fenómeno y noumen. Dios es incognoscitible, no se puede conocer. Por tanto, claro, muchos ateos vulgares han hecho, digamos, el salto lógico, es decir, si no puedo conocerlo, por tanto no puedo probarlo. Pero si tú tienes razón, en ese sentido, Borja, en decir que no es exactamente lo que plantea Kant, y no es exactamente que porque no se pueda conocer, implique que no exista, ¿no? Más bien, diría yo, que Dios tiene problemas en sí mismos, y espero yo que aquí quien tiene que llevarnos hacia esos problemas es el teólogo, ni Borja ni yo, problemas de su existencia en sí misma, ontológicamente hablando. Esos son los problemas que deberíamos criticar sobre Dios. ¿Es realmente necesario? ¿Es una necesidad, una causa necesaria realmente Dios o no? Empecemos por eso, la vía del movimiento o la vía de la causa incausada, tal vez serían las críticas que a mí me gustaría hacer si es que, como dice Borja, no elevamos el debate al menos a otros autores
más importantes, ¿no? Más deístas o panteístas o panenteístas, que también son interesantes de abordar. Bien, Pablo, por favor, agradecer a Diego.